ABDICE, Asociación de Profesionales de, a ver si lo digo bien, de la Dirección de Casting de España. Bien. Bien, ¿verdad? Nuevamente hago un llamamiento para que cambiemos los nombres de las asociaciones. La mía es AICE, Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Tiene malísimas siglas, porque mira, DAMA, ALMA, de los guionistas, que son asociaciones con nombres mucho más bonitos. ALMA es porque es Asociación de Literatos. O sea, flipa con esto. De literatos, ¿no? Asociación Literaria de Medios Audiovisuales. Asociación Literaria de Medios Audiovisuales. No sinvergüenzas. Y DAMA, Derechos de Autor de Medios Audiovisuales. Bueno. Pues son acrónimos estupendos. Estamos en el Arena de Madrid, así que todo lo que sea llevarnos culturalmente está bien. Voy a presentar a nuestros ponentes hoy en este encuentro sobre diversidad, sobre cultura diversa y sobre personajes LGTBIQ+. Yo siempre digo las siglas a veces en orden incorrecto, así que perdonadnos y perdonadme porque yo aquí he venido a aprender, espero que vosotros también. Si en algún momento digo alguna barbaridad me paráis, porque yo si hay algo de lo que disfruto últimamente es de ser el más tonto de mis amigos. Yo os lo recomiendo porque de verdad te libera muchísimo y como te dicen el jefe, se vive muchísimo mejor que intentando ser el más listo. Estas son personas listísimas, con unas trayectorias increíbles. Voy a leer las vídeos que me ha preparado Rafa, porque además están súper bien escritas para no meter ninguna pata y decirlo todo fenomenal, pero no son por orden. Odín Maldonado, actor, cantante, compositor y activista, actualmente está trabajando en su proyecto No Gender, que yo lo he visto en los teatros del canal y es increíble. Lo estrenó el año pasado en los teatros del canal. Es creador y actor de este proyecto y plantea una reflexión sobre la identidad de género como una realidad que apela a todo el mundo. Y de verdad que es un espectáculo que te remueve y te cambia. Nueva recomendación. Ha trabajado en diversos proyectos de música, teatro, cine, musicales y su último trabajo antes de la transición ha sido la serie Bellas Artes de Movistar. Bienvenido, Odín, es un placer tenerte aquí. Al final de la fila, Gerard Oms, director de una de las películas del año, de Montjuïc, muy lejos. Comenzó su carrera cinematográfica trabajando con Isabel Cochet, se formó en el Instituto de Teatro de Barcelona y ha sido acting coach de Mario Casas, Ana Wagner, Bárbara Leni, Leonardo Sbaraglia, Óscar Casas y Paté Criado, entre otros. O sea, aquí hay 2 de los 10 mejores actores de España, son... no voy a decir cuáles. Ha sido... Te lo quedas para ti. Me lo quedo para ti. Inefable fue su primer cortometraje como director y guionista, se estrenó en el DA 2021 de Barcelona, fue seleccionado en festivales como el de Internacional de Cine de Guadalajara en México, el de Bruselas, el de Cine de Chicago y el Festival de Málaga, entre otros. Ganó el primer premio en el Festival Internacional de Cine de Huesca y otros 2 en Alcine de Alcalá de Henares, con su segundo cortometraje. ¿Esto es cierto? ¿O me estoy liando? No, es con el primero. Con el primero. Su segundo cortometraje, Asestado, hace tiempo, compitió en la Senici 2022. Ya no sé ni idea. Paz con los actores estos que dicen no sabía que me iban a dar el premio y tenían el discurso en el móvil. Y dices, un poco sí. En 2025 ha estrenado Montjuïc, su primer largometraje, en la sección oficial del concurso del Festival de Málaga 2025, donde se llevó la Biznaga de Plata de Mejor Actor para Mario Casas y el premio del jurado de la crítica. Que es un jurado en el que yo estaba el año anterior y ojalá hubiera estado tu película porque madre mía lo que me costó. Fue un año mucho peor el mío. Virginia Yagüe, al lado, cuenta con una dilatada trayectoria profesional como creadora y guionista de series, ha estado en series como La Señora, 14 de abril, La República. Este sitio es muy 14 de abril, La República, ¿no? Voto femenino ya. Ah, no, que ya lo dieron. Ya no falta, ya está todo bien. Está todo conseguido. Entre sus últimos trabajos para televisión están Las Abogadas para Televisión Española y la miniserie Invisible para Disney+. En cine ganó la Biznaga de Oro del Festival de Málaga 2012 por el guión de Hernán Salvatges, su tercera película después de Para que no me olvides. Dios mío. Y también ha estado en los filmes grupales En el mundo cada rato, Ellas son África y El tren de la libertad. Es presidenta de DAMA, que esto es lo interesante, entidad de gestión de derechos de medios audiovisuales, y forma parte de más organismos como la Society of Audiovisual Authors y de la SCAC y de la Advisory Board del European Writers Club. Oh, chica. Claro, literata, ya se te ha llegado corto. Paula Serna, aquí a mi lado, es socióloga, transfeminista y directora de investigación del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales.
Es profesora universitaria y sus investigaciones están dirigidas hacia el envejecimiento de las personas queer, un temazo. Además es presidenta del Mary Corners, Asociación de Estudios Interdisciplinares LGTBIA+ y queer. Y a su lado, para terminar, Alejandro Gil, director de casting. ¿Eres miembro de APICE? Así. Vale, representante de la asociación que nos trae hoy aquí. Director de casting desde hace 10 años, trabaja de la mano con sus socias Hannah Ashby Ward y Judith López bajo la marca, ¿cómo se dice? ¿Lane o Lane? Lane Casting, con oficinas en Barcelona, Madrid y Londres, en proyectos de cine, televisión y publicidad. Forma parte de la Comisión de Diversidad de APICE, que quizá hablaremos esto de las comisiones de diversidad. Entre sus últimos trabajos destacan a nivel nacional el casting de Mari Liendre en A3 Player, en Olimpo, en Netflix, o a nivel internacional la próxima película de Johnny Depp, Daydrinker. Me flipa que la próxima película de Johnny Depp se llame Daydrinker. Qué bien. Es bueno. Ha sido premiado en los premios APICE a Mejor Dirección de Casting por Ruth, un cortometraje de Debut Films que trata el duelo desde una perspectiva queer. Y yo soy Alberto Rey, periodista, mocatriz, limpio en muchas casas. Bienvenidos al Ateneo. La verdad es que me encantan vuestros trabajos. Hoy vamos a hablar aquí de diversidad en el casting y en realidad en el audiovisual en general, y tendremos que hablar con la persona que ha hecho un estudio al respecto. ¿Qué eres tú? Habla la ciencia. ¿Cómo estamos? Regular. Está regular. Bueno, en ODA, que es el Observatorio de Diversidad en los Medios Audiovisuales, hemos elaborado un informe que llevamos haciendo durante 6 años y el jueves sacamos el último, el 6º informe. Y en este lo que hacemos es analizar la diversidad entendida en un marco pues amplio, ¿no? Como LGTBIQA+, pero también racialización, discapacidad, y además también analizamos las corporalidades o normativas, pero sí salen más adelante en el año. Y este año pues sobre todo vemos que al final los personajes LGTBIQA+ son un 10% más o menos entre pelis y series, personajes racializados un 12% y personajes con discapacidad un 3,2%. ¿Y que lo cumplan todo? Ninguno. No, claro. Voz. Solo la voz. Es que ya ni siquiera, o sea, como si no podemos llegar a un 9,5% que es lo que las personas con discapacidad que hay en la población española. O sea, si estamos tan lejos, imagínate ya lo que es el abanico de la interseccionalidad. Esto no se baraja. Esto es poco, o sea, es muy poco. De hecho, por ejemplo, este año pues hay solamente 2 personajes que sean LGTBIQA+ y con discapacidad, cuando esto sabemos que ocurre todo el rato en la vida. Entonces... Y eso, como director de casting presente, es porque en los proyectos al final intentamos homogeneizar los personajes y o eres esto, o eres eso, o eres eso. O sea, o eres la gorda, o eres maricón, o eres guastilla. Yo creo que muchas veces se trabaja sobre estereotipos o clichés o porque no hay tiempo en pantalla para explicar una historia muy compleja o como este tipo de excusas que nos ponemos muchas veces en todo. O sea, no digo que se ponen, o sea, también me pongo yo la parte de culpa, ¿no? Como parte de la gente que está en este proceso. Pero creo que muchas veces por eso, porque al final se intenta como todo encasillar en moldes que estén preparados y que el espectador lo entienda rápido porque asumimos que el espectador no es capaz de, y eso acaba haciendo que muchas veces pues, la interseccionalidad sea algo pues, que no está presente. Pero sin embargo, Virginia, en los proyectos desde el principio, los pitches incluso, los proyectos escritos, cada vez incluyen más personajes. Es que no voy a cambiar la frase. Cada vez reflejan mejor el mundo en el que vivimos, sobre todo cuando estamos hablando de historias contemporáneas. Es difícil luego, por ejemplo, vender un personaje de estos. O sea, sabes que hay un riesgo de que ese sea el personaje o la trama que se cae cuando entra la dinámica industrial y hay que producir un guión. Sí, yo no sé qué opinión tendrá Gerard sobre esto, pero yo creo que hay 2 cosas ahí. O sea, una cosa es que efectivamente abogamos y trabajamos desde un audiovisual con un planteamiento realista, por norma general. Eso implica elementos realistas en tu descripción y, por supuesto, en la configuración de los personajes. Otra cosa es que entren personajes dibujados de una determinada manera o que correspondan a realidades X del personaje y se trabaje sus realidades de conflicto, que para mí esto es el tema sustantivo. Es, bueno, yo puedo tener un personaje homosexual
pero no necesariamente el conflicto tiene que venir de su homosexualidad. El conflicto debería llegar, claro, trabajamos todos los conflictos. Claro, no entonces, necesariamente. Este es el tema. O sea, el tema nuclear es intentar construir una referencia real que diga el conflicto llueve sobre esta situación y mis personajes son ricos, diversos y plurales y operan en función del conflicto. Entonces, lo que sí que nos encontramos muy habitualmente es que se nos fuerza a trabajar el conflicto por la identidad del personaje. Y esto raya elementos que a mí me parece que van en contra precisamente de un carácter normalizador de las situaciones. Yo me enfrenté a la película, Gerard, te lo he contado antes, con muchísimos prejuicios porque dije, ay Dios mío, otra película sobre una persona cuyo conflicto es su sexualidad. Y efectivamente, muy lejos es una película donde la sexualidad del personaje es el conflicto, porque encuentras un lugar en el que tiene sentido que ahí sea su conflicto. Desde luego, en una agencia de marketing en el Madrid 2025 hay que tenerlos muy cuadrados para poner un personaje homosexual que vive en el drama, porque eso no está ocurriendo. Eras consciente de esto, de que estabas haciendo como una especie de giro doble, ¿no? De doble truco. Sí, con el personaje que interpreta Mario Casas en Muy Lejos, lo que hay es un posicionamiento político a varios niveles cuando escribo. Lo primero es que el conflicto nuclear del personaje es que tiene una homofobia internalizada y eso, digamos, es el motor que hace avanzar la historia, pero no es el único motor de la historia. Este personaje, y al mismo nivel en la película, tiene otros conflictos que también tiene que abordar. Si a mí me da ganas de decirle, créeme que no es el mayor de tus problemas. Bueno, es que por No eso es el se mayor de tus retrata problemas. realmente un abanico de cosas a solucionar que tiene este personaje, y una de ellas, muy importante y nuclear, es su identidad sexual y curarse de una homofobia internalizada que tiene. Entonces, sí, era muy consciente cuando escribía esto. Además quería retratar a una persona con un conflicto fuerte con su identidad sexual, y que además esta persona no fuera un ser de luz por tener este conflicto. Es decir, utilizar este conflicto arquetipado, pero intentando no victimizarlo dentro de esto, sino haciéndolo responsable también de ello. Por ahí andaba la reflexión. Y luego hay una cosa, es la elección con Mario en la película, que me interesaba mucho que fuera Mario quien hiciera este personaje, porque Mario en el imaginario colectivo de este país pues es el chico de la moto, representa una normatividad, una heterosexualidad única, así viene siendo durante... Casi paródica, de hecho, a veces. Debido a los personajes que he interpretado, porque Mario es una persona y el imaginario colectivo sobre Mario y sus trabajos es otra. Pero esta deconstrucción de este imaginario es paralela a la deconstrucción de Sergio en la película, ¿no? Se deconstruye una única masculinidad, y que sea Mario el que hace esa deconstrucción me parecía políticamente interesante también. Sí, es una película muy metacine en ese sentido, Odín. Es que en el otro extremo estaríamos hablando de esos personajes que a mí me encantan de manera irónica, que son la lesbiana lesbianeando o la trans transeando todo el rato, que es agotador, porque es como la identidad de una persona no es lo que hace en la vida, es lo que es, son cosas distintas. Es un personaje que haga cosas, no que solamente sea. Bueno, y un poco antiguo ya, ¿no? O sea, como me da la sensación de que ya es como que no hay ni que explicarlo, ¿no? Es como, no nos aburrimos de que efectivamente nuestro, o sea, el cliché máximo sea lo único a lo que tenemos acceso. Yo creo que el problema es que como no hay opciones, como no hay una diversidad de visibilidad, seguimos sin tener que explicar efectivamente, bueno, te explico que esta persona tiene esta condición o es de esta manera, vaya a ser que te líes y entonces no entiendo la historia. Entonces, como ojalá pasar ya el siguiente nivel de que las personas son personas y tienen conflictos que no siempre tienen que ver con dar explicaciones, ¿no? de quiénes son. No sé. Recuerdo no recuerdo exactamente el título, pero recuerdo una película que vi en el festival, en la Seminci de Valladolid hace unos años, que era la historia de una chica
chica trans que tenía citas en Barcelona, que estaba buscando el amor, lo queremos ver así, ¿no? Y entonces ella había un momento en el que no era consciente de que su condición de mujer trans le generaba unas dificultades añadidas de alguna manera, fundamentalmente la fetichización por parte de algunos hombres, pero que por otro lado, que andar de citas por Barcelona es una puta mierda para cualquiera. Y de alguna manera era casi cómico como ella, también presa de sus propios prejuicios, creía que solamente le estaba pasando a ella por ser una mujer trans, y de repente tenía una compañera en la oficina que iba a enseñar horas en que decía, como te cuente yo, mi vida en Tinder, alucinas. Es decir, también de alguna manera en algún momento habrá que dar ese paso, ¿no? De pasar eso de la lesbiana lesbianeando y el trans transeando masivamente, y que esa gente haga otras cosas, y sobre todo yo creo que haga cosas tipo ser villanos, es decir, que sean malas personas. No pasa nada. Es decir, el derecho a la mezquindad, a la maldad, a la codicia, a la envidia, si te dan ese derecho, indica que el anterior, que es el puto derecho a existir, ya se te ha concedido, aunque sea en la ficción, aunque solo sea en la ficción. Bueno, y ojalá la lesbiana lesbianeando y la persona trans, ¿cómo has dicho? Transeando, desde una vivencia que tenga, si no una vivencia real de la gente que está creándolo, una investigación sobre qué se está contando y qué se está hablando. Porque ahora mismo la representación trans muchas veces pasa por un proyecto en el que de repente, en algún momento de la cadena, vamos a sumarnos al carro de que haya una persona trans y nadie entiende nada, nadie sabe de qué va esto, pero ahí está, cubriendo un cupo sin tener cuidado, y de repente llega Ola y dice, un momento, no solo hay muy pocos personajes trans o queer o racializados en tantos proyectos, sino que además están fatal tratados. Y ahí estamos nosotros diciendo, claro, es que además tengo como que agradecer de alguna manera que se esté representando, porque claro, este debate, ¿no?, de qué es mejor, que me representes mal o que no me representes. Entonces, pues mira, me planteo que a lo mejor que bien que hubiera de verdad espacio para estos personajes hablando de su realidad, que tuvieran algo de información real. Porque, Virginia, a la hora de escribir una historia, hay siempre un conflicto entre retratar, o creo, o a veces lo detecto, retratar la realidad que es, y cierto intento de intentar cambiar la realidad es la ficción, ¿no? Mostrando un mundo mejor, o un mundo donde las cosas funcionan mejor, aunque sea de alguna manera ficticio, hacer que el mundo mejor. Quiero decir, yo creo que el arte cambia el mundo, realmente lo creo así. Al menos, desde luego, mi vida ha mejorado y se ha expandido gracias a la ficción. Pero tú, esto como creadora, ¿trabajas desde estos términos o esto es un análisis mío, incluso un sobreanálisis? No, es un buen análisis. Siempre en el trabajo ficcional en general de ellos hay cierta sublimación de la realidad, es decir, no hacemos, si bien el objetivo es generar una empatía y un reconocimiento en la lectura, siempre hay una sublimación que se trabaja desde varios campos. Se trabaja desde lo incidental, se trabaja desde la creación de personajes, se trabaja desde el contexto, desde varios elementos. Lo que pasa es que yo creo que aquí entra en juego sintonizar de una forma equilibrada el tratamiento de la información con la emoción, que es lo que nos lleva al canal dramático. Es decir, el drama se construye a partir de ahí. Si le damos muchísima carga a la información, a veces pecamos de esto. Es decir, estoy colocando una información sobre lo que teóricamente yo entiendo que tiene que ser esa información. Y ahí la pelea, incluso Alberto, y lo hablábamos antes, se dimensiona todavía más, porque es quién te pide esa información, quién te condiciona la información. Pues generalmente vosotros podéis y vosotras podéis pensar que vivimos en una zona creativa libre, absoluta, y no es así, porque entran muchísimos condicionantes a operar. Entonces lo que vienen a decirte es, muy bien, esta historia me parece estupenda, me gusta que incluso te la lleves o la lances a esa sublimación, pero bájalo para que yo entienda muy bien quién es este personaje, dónde va, tal. Y ahí ya entramos en la zona clichés y entramos en la zona estereotipo.
Y eso es un trabajo y una lucha constante. O sea, sí que son fuerzas a veces también muy desequilibradas. Es decir, porque nosotros podemos hacer un trabajo de planteamiento y de defensa férrea de lo que queremos contar, pero al final, ¿quién decide qué se cuenta? Y sobre todo, ¿cómo se cuenta? Y ahí, Alejandro, los directores de casting hacéis una labor que antes a mí una cosa que me parece muy curiosa, que lo hemos hablado alguna vez en algún encuentro de Abdiz, es que se entiende que la escritura es un trabajo creativo y se entiende que la interpretación es un trabajo creativo, pero ese punto intermedio que es la dirección de casting, es decir, elegir qué intérprete va a hacer esta historia, ambos trabajos creativos, de alguna manera se considera una especie de, o a veces, de mero trámite, de parte técnica, de que no tenéis input creativo, pero hablando con vosotros y hablando con vosotros de estos temas, te das cuenta de que sí que podéis tirar hacia el lado de la producción o podéis tirar hacia el lado del creador y que al final os coméis unos marrones gorditos. Al final comemos mierda por todos lados, sí, ese sería el resumen. No, o sea, es verdad que se nos pone mucho como esto, ¿no? Como que nuestro trabajo igual no es muy creativo y muchas veces lo que tenemos que recordar o reivindicar es que creemos que sí, o sea, justo ahora comentabas, ¿no? Como que hubiese alguien que se hubiese mínimamente informado. Yo muchas veces me he encontrado y pongo ejemplos reales, ¿no? En una película en la que había un personaje que se le definía como una mujer trans, en las mismas descripciones del guión había veces que se refería a esa persona en masculino. Entonces hubo un momento en el que, como director de... O sea, nadie en todo el proceso se había dado cuenta de esto. Y no, hasta que no entro yo, que le tengo que mandar ese guión a una actriz trans que va a interpretar a ese personaje y digo, chicos, si mando este guión como está ahora a esta persona, es probable que no quiera hacer esta película, o sea, o que se sienta ofendida y que no lo quiera hacer. Entonces, hasta que no llega alguien en esta cadena que pone la alerta, no se cambian las cosas. He sido yo en este caso, igual que podría haber sido otra persona en otro caso, pero sí que creo que desde nuestro lugar podemos balancear las cosas, ¿no? Y ahora estabais comentando el tema también de sublimar la realidad, ¿no? Y de que a veces se intenta. A mí me ha pasado, y luego también a un caso concreto, no digo nombres de proyectos, pero sí que de situaciones que nos ayudan a ver un poco esto, ¿no? En este caso no tiene que ver con diversidad LGTBI, pero me pasó en una película que tenía una cara, o sea, que iba sobre unos adolescentes en un instituto que estaban follando en cada 3 escenas, que piensas muy fantasioso porque nadie tiene una vida así, y me dijeron que el alcalde del pueblo no podía hacer un actor racializado porque no era realista, y yo pensaba, pero si tu peli es cero realista, cariño. O sea, entonces es como que a veces como que estas sublimaciones como que se nos aceptan algunas cosas y en otras cosas no es como, a ver, o sea, sabemos lo que estamos haciendo. Entonces yo sí que creo que desde nuestro lugar, yo creo que desde nuestro lugar tenemos que ser muy conscientes tenemos que estar muy alineados con la diversidad y luego tener una política flexible y adaptada a cada proyecto y entender cada proyecto y entender quién lo encarga, quién está dirigiendo, qué política también tiene detrás, ¿no? O sea, al final, pues yo que sé, hay mucha gente que creo que podría llegar a criticar la elección de Mario porque han cogido un actor hetero para un personaje que habla de una historia y tal, y sin embargo creo que está súper bien planteado lo que acabas de decir ahora, Gerard, que precisamente es darle la vuelta y tiene todo el sentido. Y entonces es como, creo que no hay que ser como rígido, sino que escuchar cada proyecto y poder ponerlo encima de la mesa. Perdón, he hablado de todos los temas. Todo eso representa la noticia, pero eso es jefe. Ahora mismo. Paula, me hablabas del estudio de este año. Supongo que el estudio de este año se puede comparar con estudios de años anteriores. ¿Vamos mejor o vamos peor? Vamos igual, está completamente estancado. Al final también encontramos muchas veces que la diversidad es por producciones muy concretas que marcan esa diferencia. Pues el año pasado había muchas más actrices trans vestidas de azul. Bueno, claro, pues es curioso, claro, cuando queda una serie que iba de eso, con lo cual introducirla en el estudio es por un lado muy necesario, pero por otro lado va a alterar los... Claro, o sea, bueno, espera, al final siempre encontramos como producciones que todos los años pues cada X tema, pero por ejemplo, lo que no encontramos nunca son acompañamientos. Las personas queer tenemos amigas queer, es que esto nos pasa todo el rato, entonces es absurdo que en tu producción haya uno, por ejemplo, ¿no? Como que si empezáramos también a... Si... La hashtag mascota. ¿El qué? La mascota del reparto. Bueno, ¿cómo decir? O sea, lo que es muy absurdo es que haya una única identidad en una ficción, es que es completamente... O sea, como, eso sí que es irreal, ¿no? Esto sí que no... O sea, lo que sí, o sea,
sea, como... Bueno. Y esto es... Bueno, pero ¿qué pasa con la racialización? O sea, sal a la calle, ¿dónde vives? O sea, no tiene ningún sentido. La representación que tenemos es que no es real. Y luego hablan de inclusión forzada, es como lo forzado es eso. Pero lo que está fuera de... una cosa es lo que ves en la calle y lo que nos encontramos cada día, y otra cosa es ese mundo que se crea ahí para el espectador, ¿no? Entonces creo que hay una tendencia a no ofender al espectador y a no exigirle. Entonces, yo cuando me pongo a escribir, no sé tú, Virginia, pero yo mismo soy el primero que me boicoteo, ¿no? Porque pienso, ¿esto es real? ¿Esto entra en los márgenes de lo aceptable? Entonces, creo que hay ahí un anzuelo en el sentido de yo pongo un personaje arquetipado en cualquier historia, pero si lo hago, porque entiendo que el espectador más generalista hay que facilitarle porque el sistema funciona así, al menos lo que voy a hacer es dotarlo de complejidad, contradicciones, sombras, enriquecerlo. Porque en ese momento se deconstruye ese arquetipo, ¿no? Y creo que hay una oportunidad, ahí hay una puerta de acceso a generar referentes diferentes. Sí, es que con esto que estáis comentando estaba pensando dos cosas. Una por un lado es que, o sea, igual que hay un cine como con intenciones, por ejemplo, que es como voy a construir mi propio estereotipo y de repente refuerzas, por ejemplo, las lesbianas no tienen que ser masculinas, no hay ninguna lesbiana masculina, en ningún lado, porque no, al ojo general no le gusta verlo. Entonces creemos que a lo mejor estamos construyendo algo que realmente no aparece y que no hay ningún referente. O sea, la intención es buena, el resultado no. Por eso también como a veces recoger también los datos, los usa y como poner Oda y esto no me lleva a la otra parte, hacemos un mínimo test que es lo de Víctor Russo, ¿no? Que el test de Víctor Russo es que el personaje LGTBI se pueda nombrar como tal, que esto si es bisexual el 90% de las veces no se puede, porque nunca lo verbalizan, porque no aparece, porque es un juego en ellas, porque en ellos es como jugar con el personaje, o sea, como mentir al personaje hetero. Alguno, pero siempre es para mentir al personaje hetero. Esto. Luego, que su identidad no sea solamente ser LGTBIQA+, que es como, es que es muy fácil, ¿no? Como que alguien tenga algo más allá. Y que si lo quitas de la trama se vea modificada. Bueno, pues esto lo pasa en el 35% de los personajes. O sea, hemos encontrado, vale, puedo aumentar un poco los números también porque hemos aumentado, ahora podemos, bueno, hemos analizado también producciones autonómicas, que era algo que queríamos, pero hay veces que no te da tiempo a cogerlo todo, pero aunque aumenten los números, es que la calidad y la profundización de los mismos no aumentan. Sí que es verdad que yo, como persona que vivo de intentar explicar el mundo real a través de la ficción, esta vez es mucho más interesante que considerar la ficción un ente que habita en el vacío. Sí que he detectado en los últimos años que ocurre una cosa que creo que es meritoria, y es que últimamente empezamos a no ver ese clásico, sobre todo en las series, que es el reveal de la homosexualidad, bisexualidad o identidad trans de un personaje. De repente eso ya no es un punto de giro, sino que de repente se coloca como una especie de dato más que se te aporta, no altera completamente la trama, no se convierte en el centro del conflicto, y por un lado me parece refrescante, pero por otro lado luego veo películas como la de Gerard y digo, no, ojo, que también puedes, que esto, que como decía aquella sobre el racismo, que sigue habiendo. Es decir, que una cosa es que estemos avanzando y otra cosa es que no haya todavía. Hay anomalía. O sea, existe, o sea, sigue existiendo la anomalía. Entonces, claro que hay que seguir hablando de ello. Claro que hoy, esta tarde, en toda España y en todo el mundo que se pueda, hay que salir a la calle y dar visibilidad. Y vete a un pueblo, que es el que vivimos en Madrid, vivimos en ciudades, o sea, vete a un pueblo. O sea, hay que hablar del tema y hay que colocar en el centro de la ecuación también, si quieres, como creador, ese tema. Eso sí, dótalo de riqueza, dótalo de contradicciones, lo que estaba comentando antes, pero es importante. Mira, ayer me dijeron que la peli se ha vendido en Indonesia y en Emiratos Árabes, que yo no hubiera pensado jamás que hubieran sido dos mercados donde poder ir. Y tal como llegué a casa por la noche, al hotel, googleé LGTBIQ+, derechos en Indonesia y en Emiratos Árabes. ¡Wow! Digo, tienen un tema, en uno hay pena de muerte y en el otro es ilegal. Entonces, no acabo de entender qué sucede con lo que va a pasar, pero en todo caso creo que es una buena noticia. O sea, hay alguien ahí que ha visto algo en la peli, ha visto un acceso a... Sí que es cierto que la peli no tiene sexo explícito, no se ve, y se trata el tema desde un lugar sutil. No porque yo quisiera esconder nada, sino porque quería tratarlo desde ese lugar para hablar de otras cosas.
Pero eso de repente se convierte en una palanca ¿A para qué te que refieres? unos No tiene lugares sexo donde... explícito. Yo creo que te refieres a que no tiene desnudez, pero sí que tiene sexo explícito. Sí, exacto, hay sexo explícito, pero no hay desnudez. O sea, no se ve un pene, no se ve una vagina, no sé. Entonces, no sé por qué estaba diciendo esto, pero... Por ir a Dubái y que te... Exacto, sobre la anomalía. Entonces, al googlear, después volví a googlear lugares en el mundo donde ser del colectivo es un problema grande. Y es una barbaridad lo que sigue estando ahí. Entonces, mientras eso siga sucediendo, claro que hay que contar historias donde el tema central sea hay un problema con ser diverso, con no estar en la norma. Claro, no tienen que ser las únicas, evidentemente, pero bienvenidas estas historias. Pues fíjate, en el ejemplo contrario, o sea, lo último que yo hice era un original para Disney con una historia de adolescentes, pero de adolescentes 12 años. Era un original internacional, para todo el mundo. Los únicos países en los que no ha entrado ha sido la India y China. Y era porque había una subtrama donde se da una total naturalidad a la relación de dos chicas. Y China e India dijeron que no entraban, directamente. ¿Y dieron ese motivo? Sí. Dijeron que no. O sea, Disney, que esto ya me parece un avance, que Disney hubiera comprado una serie que hablaba de cierta oscuridad, ¿no? Pero sobre todo ahí el empeño de todo el equipo fue esto, o lo tratamos con normalidad o no va a entrar. O sea, no vamos a aceptar no tratarlo con normalidad. Y era un poco lo que hablaba antes con Alejandro, hacer pequeños, o sea, creo que nos hemos quedado ya en pequeños actos de resistencia, ¿sabes? O sea, cuando planteamos determinadas cosas, hay veces que si te vas a lo global dices, ostras, no voy a conseguir pasar esta frontera. Pequeños actos de resistencia, comprando la idea, Alberto, de que yo creo que sí que ha habido una evolución en muchos años trabajando en el medio y, perdonadme, a mí colocar dramas gays en formato diario era algo vetado hace 30 años. Los formatos diarios que además son de consumo masivo. Estos entran en tu casa a mediodía y los ve un perfil de espectadores y espectadoras total. Y era imposible tocar tramas. Bueno, pues luego Amar es para siempre y Amarece por revueltos. De hecho, se han hecho spin-offs en concreto con historias pues lésbicas, etcétera, y hemos conseguido pasar esas fronteras. O sea, yo sí veo evolución, a la vez te digo que muchas veces nos quedamos en pequeños actos de resistencia, que son pequeños, pero al final son gotas que yo creo que van sumando y poco a poco nos van dejando entrar en otros espacios. Es que si no, yo creo que lo que tenemos que abogar ya es por eliminar esta cosa del síndrome de la lesbiana muerta. Es decir, que esto es otro tema. Es decir, es que entro a contarte una historia de homosexualidad y es que inmediatamente el desenlace es penalizador si no termina en muerte. Entonces, claro, la lectura es alucinante, porque dices, ostras, toda la lectura que yo puedo tener, te puedo contar una historia de resistencia preciosa, maravillosa, y al final mi protagonista, ¿cómo termina? Muerta. Eso es lo que me pasó a mí. O sea, yo tardé muchos años en salir del armario y estoy convencido que una de las razones era que yo no tenía muchos accesos a ciertos referentes. Claro que había referentes en la España de principios de los 90, claro que se habían hecho cosas, pero un chaval de 9 años, 10 años, 11... los referentes en la televisión, en el barrio, en la familia. Y yo tengo clavado en la mente ver Filadelfia y ver a Tom Hanks agonizar, pasarlo mal, y mi madre llorando, y yo pensar, yo no voy a decir nunca que soy homosexual, porque es que yo ni quiero que me pase esto, ni quiero que mi madre sufra. O sea, ya no solo es la representación, es cómo representas esto. Las historias de luz, por favor, que terminen bien, que haya un futuro para estas personas y que no se instrumentalicen para victimizarlas o que tengan finales trágicos. Ese es otro temazo. Y creo que estoy hablando de Tom Hanks, pero y a la vez que no tengan, a la vez pasa una cosa también que a mí me resulta especialmente insultante, que es una cosa que sobre el papel parece muy bonita, pero en la realidad es bastante terrible, que es el famoso personaje adelantado a su tiempo. Y yo siempre pongo el ejemplo de esa gran minoría social que sois las mujeres, el 51% de la población, pero que por lo que sea, en el audiovisual a veces se os considera una minoría, que es cuando yo soy
Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que no es mío, creo que es de Paloma Rando, que yo no quiero ver la historia de una mujer que se hizo médico en la Edad Media, porque esa mujer no existe. Yo quiero ver la historia de una mujer que quiso ser médico en la Edad Media y la quemaron por bruja. Eso se aplica también al universo LGTB y al universo queer cuando tú ves, por ejemplo, ficciones históricas donde se considera que una persona podía ser libremente homosexual en la España de los años 20. No. Sencillamente no. Y darle a ese personaje un final feliz, incluso una vida feliz, tú crees que estás haciendo una especie de labor de sublimación o creando una narrativa aspiracional y a lo mejor está siendo un poco insultante. A mí me resulta extremadamente insultante cuando hablan de periodos donde todavía hay gente que está viva. Y es como, no, vete a preguntarles, a ver cómo estaban. Bueno, y yo creo que hay algo que también estaría igual como revisar en concreto con el colectivo las letras, ¿no? Porque efectivamente podemos comparar la L y la G. Para empezar, podemos hablar de mi libro ¿Dónde están los hombres trans? En nuestros imaginarios, en nuestras ficciones, o sea, como que es que además va más allá de la cosa, que es que ni siquiera tengo opción a tener un mal referente. O sea, mi referente es Boys Don't Cry. Si no la habéis visto, no sé si os animo o no a que la veáis, pero es una película maravillosa y es un drama horrible. Entonces es que literalmente no tengo donde verme reflejado mal, porque digo, oye, igual, ¿sabes? Pero es que o sea, no tenemos imaginario. Y esto es muy grave, y esto pasa un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Del propio proceso de casting. Es como, ¿cuál es el casting de una persona trans? O sea, ¿cuál es tu imaginario tú como persona? Da igual a lo que te dediques, ¿cuál es tu imaginario de una persona trans? Sí, citando a Viola Davis, que a ella le encanta que le cite, estoy seguro, cuando dijo no puedo ganar premios por papeles que no existen. A ver, que al final estaba hablando de la rueda escritura, producción, dirección de casting e interpretación. Claro, en algún momento se tiene que... Claro, pero voy a hablar lo que decía de dónde están los hombres trans. Estábamos hablando hace un momento del informe ODA del año pasado, en el que coincide que con Vestidas de Azul sube el porcentaje de trans porque hay no sé cuántas mujeres trans en un solo proyecto. Ok, y lo de los hombres trans, entonces es que ¿dos hay? Por favor, cuéntanos de este año. Es que además es muy gracioso que es como, son 4 personajes, 3 interpretados por la misma persona. Que es Ander. No, esa personajes masculinos. Ah, Ander. Es como, también 4 personajes no binarios. ¿El tuyo solo? Pues claro, es que los tenemos como contados y conocemos a la persona perfectamente, porque es que no hay, cuando sabemos que sí, que hay actores y actrices que se dedican a ello. Ander tiene, te diría que 21 años, 22 años, muy joven, y antes estábamos hablando precisamente de que no sabemos si es esperanzador o perverso que los referentes de personas de 40 y 50 años estén ahora mismo en series protagonizadas por chavales de 20. Creo que es que la diferencia, o sea, la división por edades es una cosa, como claro que Ander tiene el 75% de representación transmasculina, porque solamente se asocia que ser, llamémoslo diverso, tienes que tener menos de 30. A partir de más de 30 ya no hay. Y entonces ahora vamos a intentar buscar como personajes queer mayores de 60. Pues casi ninguno. Es que no los hay. Entonces también hay un punto de asociarlo como que muchas veces lo asociamos a, bueno, hay una perspectiva de futuro, una novedad, como posiblemente igual que esto ha subido, deje de tener papeles cuando sea mayor, porque en los imaginarios no existen personas queer. Tal cual, o sea, las dos referencias que tengo yo de los trabajos de Ander, no tengo muchísimo, o sea, no he visto todo lo que ha hecho, pero una es un personaje en el que su conflicto es efectivamente que sale del armario con su madre y cómo se cuenta todo a través de él, como de, o sea, todo es su transición y cómo se ve en el espejo con el vídeo, es como, bueno, se habla de esto, que está muy bien también que esté, obviamente, y la otra es Élite, que es cómo metemos a esta persona con esta realidad en el mismo cliché que el resto de personajes de Élite, que es lo que es. Entonces, claro, es que es muy grave y efectivamente, ¿dónde está una persona trans mayor que ya no tenga que salir del armario con sus padres, que ya no tenga que ir a un instituto y pasarlo mal? Es que no hay interés en que eso... Creo que está esa línea de trabajo y también de cara a la nuestra, o sea, a la que como directores de casting creo que tenemos que hacer es el darle personajes de hombres cis a Ander. Esa es otra línea de trabajo que no tiene tanto que ver con el tema de la representatividad
en pantalla de personajes trans, pero que también es revolucionario para el colectivo. Sí, porque de alguna manera esto me interesa porque claro, MJ Rodríguez, por ejemplo, que es como pionera en Estados Unidos en tener ese MJ Rodríguez, MJ queda como me gusta. Es que MJ Rodríguez le suena rarísimo, francamente. Pero es verdad que ella interpreta mujeres cis últimamente, porque claro, hay una especie, y eso ocurre muchísimo con los intérpretes, o sea, que tú como performer lo verás y lo sabrás muy bien, que es una especie de obligado activismo artístico, simplemente porque tu identidad como persona la tienes que transmitir al tipo de personajes que haces. En el caso de las personas trans es muy evidente porque no sé quién escucha una vez que mi propia existencia es activismo. Y esto, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Muy Lejos, tú juegas todo lo contrario, es decir, no pones en el centro de la trama a un actor que no solo es heterosexual, sino que representa la heterosexualidad. Probablemente este personaje con un actor homosexual militante, aunque probablemente la película sería igual de buena, igual de interesante, pero el concepto sería otro. Claro, no lo sé, pero sí que es cierto que lo que yo escribí, la carcasa de este inicio de personaje, era absolutamente alguien aparentemente heteronormativo, ¿no? Entonces, es que es raro hablar de eso porque tampoco hubo casting. Es decir, la película nace de la relación con Mario, una relación personal, y yo desde el primer momento pienso que la película la va a hacer él, ¿no? Pero entonces ya desde el primer momento le digo, yo lo que más me interesa ahora mismo es deconstruir todo aquello que representas en una película. Y me viene muy bien porque esto empasta con parte de mi historia. Y ahí es donde hay esa comunión. No podía haber sido de otra manera. Si hubiera sido de otra, pues sí, yo espero que la película hubiera funcionado bien. Pero quizá conceptualmente habría sido un tipo de metacine distinto, es decir, no llega de otra manera Bueno, yo creo que hay un añadido. Yo creo que trasciende la peli hacia otro lugar. Creo que la peli trasciende o sea, no hubiera habido la pintada que hubo delante de los cines de Roma en Barcelona, que ponía Mario Casas gay, que dices, hoy en día seguimos, me parecía hasta infantil, pero sigue siendo un acto de violencia hacia el colectivo, ¿no? Y fundamentalmente porque Mario Casas no es homosexual, pero si hubiese elegido un actor gay, esa pintada se habría considerado como te estoy intentando insultar. Porque en el caso de Mario Casas es absurdo, que esa pintada casi es que metafísicamente es grotesca. Sí, es una gilipollez, pero sí que es cierto, desde el observatorio lo estuvimos hablando, es un acto de violencia hacia alguien, ¿no? Es igual pero es más ridículo que efectivo, quiero decir. Exacto. Pero, por ejemplo, hay una escena en la película donde Mario se besa con otro hombre, precisamente de descendencia árabe, donde sé por varios amigos y amigas que me han dicho, y yo también lo he visto en una proyección, donde hombres, en todos los casos, se levantaban del cine y se iban en ese momento. Es decir, se sentían ofendidos. Y eso sucede porque es Mario. Porque se está tentando hacia un ideal de masculinidad y hacia un referente de masculinidad. Yo estoy seguro que... mancillando lo sagrado. Exacto, algo así. Estoy convencido de que si ese personaje no lo hubiera interpretado Mario y fuera otro actor que no fuera Mario, yo creo que tengo dudas de si esos hombres se hubieran levantado de la sala de su gran. Creo que hay un añadido ahí que me interesa a mí como autor y es un posicionamiento absolutamente político y deliberado. Con lo cual la peli creo que suma en ese sentido. Volviendo a lo que decíamos antes de las ficciones protagonizadas y de los profesionales más jóvenes de la interpretación, hay una tentación siempre, la tenemos todos, también nuestros padres creíamos que nunca la íbamos a tener, pero también las tenemos. Yo quiero que todo el mundo viva igual que mal que yo. Yo le he pasado mal, quiero que tú no quiero dejarte un mundo mejor, quiero dejarte el mismo, para que tú sufras lo mismo y trabajes las mismas horas y pases el mismo calor en una casa sin aire acondicionado. Pero es una tentación natural, es decir, hay cierto punto de nostalgia por no lo vivido cuando ves a estas series que muestran un universo juvenil muchísimo más diverso, más libre, donde hay identidades, las identidades queer, las identidades trans han existido toda la vida, simplemente han vivido en sordina o seamos
claritos con esto, pues han suicidado en la primera edad adulta, quiero decir, eso era relativamente habitual. Y ahora en cambio vemos esas vidas desarrollarse tanto en la realidad como en la ficción de una manera mucho más libre. ¿Lo vivís con orgullo, ya que estamos precisamente hoy en el día del orgullo, o también con cierto pozo de envidia? Yo os voy a decir todas las dos cosas. Es que a mí me genera controversia esto, porque por un lado es evidente de que se han alcanzado muchísimos lugares y hemos avanzado muchísimo, hemos conquistado parte del relato, pero la gente que viene con mucha fuerza y de una manera muy militante, activista, a decir esto no nos representa o esto lo queremos cambiar. Pero luego ahora pensaba en Vivi Andersen, ¿no? Y hablábamos antes también de la película Cambio de Sexo, en el año 74, de Vicente Aranda, que yo la revisé hace poco y me pareció súper, hiper moderna y desde donde se trataba mucho más adulta que muchas otras cosas que se tratan hoy en día. Eso me hizo reflexionar. Luego ahora estaba pensando en Vivi Andersen, que interpretó un personaje cis, que hacía en una peli de Almodóvar, si no recuerdo mal, hacía La Ley del Deseo, ella hacía de madre cis y Carmen Maura hacía de trans. Y pienso en eso también. Y ahora pienso en hoy que estamos aquí debatiendo sobre esto, y estoy hablando del 74, estamos hablando de los 90 y estamos hablando del 2025. Y pongo aquí ahora mismo el termómetro y observo y me genera dudas pensar de qué manera se ha avanzado y de qué manera se ha conquistado, que sí y que no. Pero por otro lado también estamos hablando de Almodóvar, que es en el caso de La Ley del Deseo, yo creo que Almodóvar para lo bueno y para lo malo funciona como un universo aparte, no está especialmente conectado con el resto de la cinematografía, lo que pasa es que es tan visible que lo puede todo. Pero a mí siempre acabamos recurriendo a los referentes almodovarianos y creo que es por un lado muy bonito que existan, pero por otro lado es muy peligroso porque es una cosa específica y única, que es una persona y también es un género cinematográfico propio. O sea, a mí lo que me pasa de lo que dices, creo que me pasan un poco las dos cosas. Por un lado también siento envidia y no siento envidia porque es que pienso, claro, mis referentes como chaval que han sido los 90, pues pueden ser, es que fuerte, pero Aida, Aquí no hay quien viva, como estos primeros referentes, ¿no? Que son ultra mega estereotipados, pero que a la vez también había algo de que todo el mundo lo veía en la tele. Sí. Y ahora es verdad que tenemos personajes mucho más complejos y joder, y es una alegría, pues a ver, yo incluso estar trabajando en estas historias, pero mi madre no la ha visto porque no tiene 3 player y no va a pagar esa plataforma. Y pienso, hostia, es que se queda en nuestra burbuja, ¿no? Es como... Es lo que decía antes Gerard sobre Filadelfia, y eso Tom Hanks, que para unas cosas es súper humilde, pero para otras, afortunadamente no, dijo, Filadelfia es una película muy importante porque la hice yo. Y al hacerla yo la fue a ver la gente. Si Filadelfia la hubiera hecho Rupert Everett, un actor homosexual militante increíble, una superestrella que se quedó por el camino por puta homofobia, así de clarito, no estaríamos hablando de Filadelfia, y Filadelfia no sería un icono, con todos sus pros y con todos sus contras, porque Filadelfia además no es la historia del personaje de Tom Hanks, sino del impresentable de su abogado. Pero es verdad que esas cosas, quiero decir, que haya un referente que lo vea todo el mundo y que está a la vista de todo el mundo es, bueno, igual no es perfecto, pero mejor esto que la perfección en el underground. Claro, yo sobre todo estaba pensando que, porque es como hemos avanzado, yo tengo también dudas. Para mí, bueno, o sea, creo que uno de los principales problemas es cuando el LGTBIQ+ se convierte en un bien de mercado. Entonces, tengo a tus personajes queer, los pagas, pero el hormiguero, pues el otro día no... El miércoles por la noche pues no era nadie queer que estaba yendo, ¿no? Bueno, era Santiago Segura, el que va a presentar todo el más que 1.5. Y es como, ¿por qué yo tengo que pagar por los referentes y otras personas pueden verse representadas constantemente? Bueno, porque, o sea, hay un interés en generar historias, o puedo alcanzar y recoger a ciertas personas que de otra forma, si no, no estarían viendo mi ficción. Entonces creo que sí que hay lugares en los que se impulsa esto, pero no con una voluntad de buen hacer. Y a mí, un ejemplo paradigmático de hemos avanzado o no, pues son las ficciones de los hermanos Caballero. Yo en Aquí no hay quien viva me veía totalmente representada. Y había un gay bifo, porque ocurre. Pues Eva y Santa en su momento me parecía un personajazo. Había 2 personajes trans bastante mejor tratados que en ficciones
posteriores, con errores, pero a mí, entonces como creo que hay personas que generan audiovisual que nos sirven para ver un poco el termómetro de la opinión pública, y ese termómetro para mí no está yendo de una forma que podamos decir, no, como que tampoco lo podemos entender por una línea de progreso lineal, como que bueno, que hay, y que obviamente hay cosas buenas, ¿eh? No quiero decir esto que no haya... Y en el caso de las historias de amor y de las historias sobre sexo, es muy curioso cómo se asume, y yo no tengo ningún problema, que una persona no heterosexual comprende, se identifica y vive a tope una ficción sobre personas heterosexuales, pero que al contrario no puede ocurrir. La idea es que al contrario no puede ocurrir, que una pareja heterosexual no va a conectar, a una persona heterosexual no va a conectar con una ficción sobre dos mujeres, sobre dos hombres, sobre personas trans o personas queer. No es como... No. Y peor aún, que va a convertir a sus hijos en gays. Sí, no, pero sobre todo es la no conexión, y cuando de repente se dan casos de sí conexión, se generan situaciones muy incómodas. Yo que hago participo en muchas películas como Coloquio Posterior y tal, de repente hay gente como que no quería conectar, he conectado, y eso les resulta todavía más violento. No es que no entendí, no quería que me gustara esto. Bueno, hablando de, contestando a la pregunta que hacías antes, como de cómo vemos, ¿no? Como si hay nostalgia o enfado o envidia o qué con los referentes. Insisto, yo en mi caso, tengo ahora 38 años, llevo 1 año y medio en hormonas. Es muy probable, nadie sabe, pero es muy probable que yo me hubiera hormonado antes si yo hubiera tenido esta opción en mi cabeza antes. Entonces, hay algo, por ejemplo, de mi activismo que me estoy permitiendo hasta donde puedo y como puedo, porque eso es toda una vaina, que hay una parte de esto que yo me siento en obligación conmigo mismo, porque yo he tenido referentes a través de redes, a través de los sitios en los que sí que se cuela oye, esta visibilidad está aquí, esta representación está aquí. Gracias a eso yo hoy en día estoy donde estoy. Entonces yo me siento en la obligación de ser referente de alguna manera a nivel usuario o hasta donde sea de la gente que está ahí diciendo dónde estoy, qué necesito. Pero es que siento que estamos hablando todo el rato de una cosa muy avanzada, que estamos muy lejos, es como lo que os contaba antes, yo sigo pensando cuál es mi casting, cuándo va a llegar mi casting. Porque ahora estoy en una peli, pero es que he sido toda la vida la chica de pelo corto, que, perdona, es que con el pelo corto, madre mía, mi repre, déjate el pelo largo. Efectivamente, me dejaba el pelo largo y es cuando hemos trabajado. Mi mayor trabajo audiovisual ha sido la chica hetero, monísima, divina, con el pelo largo. Entonces, era real que estaba pasando esto. Gracias a Úrsula Corberó, que se cortó el pelo, pudimos las demás dejarnos el pelo corto y pasar a ser otro perfil existente, que es una chica que no lleva el pelo por aquí. Entonces yo había conseguido entrar ahí, digo, genial, gracias Úrsula, te quiero, puedo ser una chica con el pelo corto, y ahora es como, venga, siguiente fase del juego. Vale, bueno, pues venga, mi casting ahora es ser queer. Entonces, aunque nadie sepa lo que es, cuando a mi oficina llega un guión en el que pone la palabra no binario, me llaman. Oye, no sabemos de qué va esto, ya puede ser el casting para una mujer racializada, trans, pero oye, como tú sabes, te metemos por aquí. Entonces yo llego allí y es como, no, es que este tampoco es mi casting. Pero entonces digo, bueno, ok, tengo cispassing, soy un chico. La Guardia Civil cuando me para porque tenía un accidente de tráfico, me hace así, me dice, señor, ¿cómo está usted que necesita? Ok, ya estoy aquí, ya soy un chico, qué bien, ya nos hemos ubicado todos. Nosotros de la Guardia Civil yo creía que habías hecho alguna fechoría y yo dije, la hace más Entonces es como, vale, entonces digo, ahora soy un chico, pero cuidado, soy un chico trans, soy un chico que no es lo que se espera, es que cuesta mucho vender, yo lo entiendo, porque no estamos entendiendo nada, entonces como, vale, como chico no, digo, bueno, me sigue quedando lo queer, ¿no? Pero porque ahora lo queer ya no, claro, porque mi físico, si mi madre ve una serie, bueno, mi madre en concreto se daría cuenta, si mi vecina ve una serie y me ve a mí, dice, mira este chico qué majo, ya está, entonces ya tampoco entro como queer porque no se me nota. Es que tienes que ser detectable. Claro, pero entonces por eso tienes que estar en un lugar, tienes que ser visible y no tienes que generar dudas de nada. Ya no hablo de los gays, de las lesbianas, que tenemos, al menos los gays, y me considero que soy un privilegiado dentro del colectivo, evidentemente, bisexual, ya si entramos en el resto de letras,
que hablabas antes, cuando empieza a difuminarse y empiezas a no ser detectable, ya esto ya empieza a ser raro, me pongo nervioso, desconecto, no quiero saber nada de esto. Que es además el momento en el que al personaje le puede pasar las cosas de las que va la película. Total. Y eso, ¿no? Como que lo que decía antes, como para mí la pregunta sería, ¿cuál es el imaginario de una persona trans? Porque es que o se te nota mucho o se te nota poco, o sea, es que ¿cuál es? Es que es inalcanzable lo que queremos supuestamente representar. Yo insisto, voy saltando de casting en casting y voy diciendo, ostras, es que no hay molde, no existe, no entra. O sea, ojalá una película en la que salga una persona trans, que de repente, un chico trans con tetas, que de repente en una escena random se quita la camiseta como el 90% de hombres cis en verano, tenga tetas y se acaba y no hay más, o sea, y ya está, y haya de verdad. Es más, una película mala, irrelevante, de plataforma y comercial. Es decir, que la vea muchísima gente. Que la vea muchísima gente, que la gente diga, bueno, vamos a pasar el rato. Es decir, ahí es donde... Mira, una vez más, cuando podamos hablar de alguien más que Amber y tengamos de verdad todos los referentes, no sé si todos, pero como tengamos mínimo un abanico de referentes, tendremos la peli mala, la peli buena, el personaje rancio, el personaje maravilloso, el personaje... O sea, tendremos opciones. Ahora es que como no las hay, o sea, se cae todo el peso ahí. Entonces, claro, es como un momento, tengo este hueco, tengo que aprovecharlo. O sea, a mí me llegó un guión una vez, qué pena que no estabas tú para hacer el filtro, que ponía, bueno, es una persona no binaria, es un personaje no binario. Entonces, lo iba a hacer yo, entonces leo acotación, entra Manolo, que es una mujer. Digo, ¿por dónde te cojo esto? O sea, ¿por dónde empiezo? Menos mal que también se sentaron y me dijeron, cuéntanos, no tenemos ni idea, dinos porque queremos hacer esto bien, no queremos quedar mal. Entonces, vale, venga, la primera en la frente. Manolo, no. Es que yo ahora quiero escribir una película que se titula así, entra Manolo, que es una mujer. O sea, ¿qué es esto? Por cierto, ahora, si os apetece participar, esta gente es listísima, muchísimo más que yo. Pues yo lo que decía lo de la película mala, porque es que creo que ahí, en los espacios de la banalidad y de lo irrelevante y de lo que a nadie le importa pero todo el mundo ve, es donde realmente se consiguen las cosas. Y yo siempre, esto es un poco cruel lo que voy a decir, pero yo celebro mucho que la serie de Abril Zamora para HBO es una serie mediocre. Porque creo que si hubiera hecho una serie magnífica y maravillosa se habrían confundido muchísimo los términos y se estaría pidiendo la excelencia de la minoría, que es una cosa profundamente peligrosa. Bueno, y ya os juro que suelto el micro, a mí me pasa una cosa también, que es como, qué maravilloso que estemos entendiendo por fin y tomando el control de la situación de decir, tenemos que nosotros contar nuestras propias historias, porque efectivamente yo no me puedo quedar en mi casa quejándome de que qué mal guión me ha llegado otra vez de una propuesta rancia. Coño, escríbelo tú. Entonces tú te plantas y dices, voy yo a contar mi historia porque así me aseguro de que cuento lo que yo quiero que se cuente y desde donde lo cuento. O lo que decíamos antes, sí, pero es como, también te digo, o sea, llevo 200 años haciendo casting, yo lo que quiero es currar, y yo lo que quiero es, mientras le propongo a un canal, un proyecto, el ayuntamiento me lo subvenciona y todo lo que supone esto, tirarte años y años trabajando, investigando, y también me apetece rodar una serie en la que cobre de puta madre, en la que mi trabajo como intérprete, más allá de mi físico, de mi condición, de mi todo, de mi identidad, de mi vida personal, yo llegue y te diga, hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu historia? Quiero, como intérprete, ponerme al servicio de tu historia, vamos a ver qué quieres, qué necesitas, qué te aporto yo, vamos a currar. Yo este curro, que es el curro de actor, yo quiero seguir haciéndolo. O sea, ojalá seguir teniendo el valor y el hueco para contar nuestras propias historias, pero ojalá también seguir teniendo la oportunidad de jugar a esto, ¿sabes? Y además, sí, actores cis pueden hacer actores trans pueden hacer, pueden hacer personajes trans, actores trans pueden hacer personajes cis, y esto, punto, fin. O sea, es que no... Pero si la actuación no ha habido discusión. Si la actuación, o sea, esto en un coloquio en Barcelona, lo voy a contar, alguien me dijo, para que veáis el nivel de encasillamiento, un hombre muy desafortunado me dijo, oye, dice, yo sé que Mario Casas es culé, es más del bar simpatizante. Se lo ha inventado él, en todo caso, que es español, pero él quería, sí, en la película es en español. Entonces, él quería hacer su pregunta, pero es que el tema era, yo quiero preguntarte,
¿qué ha sido más difícil para él? ¿Interpretar a un perico siendo culé o interpretar a un heterosexual? Mira, a homosexuales siendo estoy heterosexuales. completamente a favor de esa pregunta. O sea, esos son los periodistas de ficción que necesitamos. ¡Wow! O sea, fue increíble la desfachatez. ¿Qué respondió? el morro. ¿Yo qué respondí? ¿Qué respondiste? Yo lo dejé en evidencia porque dije, hoy te la vas a llevar. Hoy alguien te va a poner un límite y es que eso funciona. Y le dije que los actores y actrices interpretan emociones, interpretan circunstancias dadas, interpretan verbalización, relaciones, y que eso es universal. Entonces, ahí voy. O sea, yo creo que un actor trans puede interpretar a un personaje no trans, un personaje gay, eso en los papeles. Luego está otro tema que es la representatividad del colectivo en lo laboral, no en los personajes que se interpretan, que es otro tema y también podemos hablar de ello, pero cualquier persona puede tener acceso a cualquier papel que pueda representar. Y creo que también es importante hablar de la visión política que tienen los creadores, es decir, de la misma forma que yo respeto 100% tu decisión de poner a Mario porque hay una decisión creativa y política detrás de ello y creo que tiene todo el sentido. Y como, o sea, yo no trabajé contigo en esa peli, pero si lo hubiera hecho, te hubiera apoyado a tope en el proceso de casting. Y de la misma forma que me encuentro con esto, me he encontrado con creadores queers que han querido que esos personajes queers sean interpretados por intérpretes queers para generar esos referentes queers en esos proyectos en concreto, porque esa historia para ellos es importante que lo sea así. Entonces, creo que como tú dices, al final interpretar, ¿no? O sea, no estamos haciendo documentales, ¿no? Pues no somos documentalistas, entonces creo que está bien que todo intérprete pueda hacer cualquiera, pero creo que lo que hay que hacer es sobre todo respetar esa intención política o creativa del creador que está detrás para los dos lados. O sea, es mi Y no solo a nivel de representación en lo laboral, no solo en los elencos, sino también en los equipos. O sea, yo por ejemplo, cuando hicimos la peli, que eso también es dirigir, me obsesioné mucho en que en el equipo hubiera representación, es decir, que hubiera gente árabe, que hubiera gente del colectivo, etcétera, etcétera, porque también era importante, porque cuando haces una peli, para mí trasciende a todo el equipo y todo el mundo aporta una mirada, y esa mirada tiene que ser diversa también, y tiene que venir tiene que estar rica también en otros lugares, con lo cual no solo es la representación delante de la pantalla, los diferentes que creamos, sino también quién genera esto y los equipos que hay detrás. Que ahí también tiene que haber cosa de la diversidad. Sí, es que además yo estaba pensando que al final hablar de lo LGTBI es absurdo hablarlo sin hablar del componente de clase y es hablar de precariedad al final. Entonces, pues es lo que estabas diciendo, ¿no? Como obviamente en un nivel artístico sí que podemos hablar de que entendemos que distintas personas pueden interpretar distintas identidades y que no hay un conflicto ahí. Sin embargo, cuando tú eres un creador de queer, sabes que si esa oportunidad la das tú, la producción mainstream no la va a dar. Entonces, como que hay un punto ahí que no es una persona, pues eso. Claro que una persona trans puede hacer el papel de una persona cis, claro. El problema es que hay un montón, o sea, como alguien que toma una decisión que no se, claro, y que no se puede jugar a la inversa, porque hay veces, o sea, y obviamente no aquí, pero como que sí que hay muchas personas que dicen, no, pues si sostenemos esto, ¿cómo no vamos a sostener lo otro? Y es porque no está sosteniendo en ningún momento el componente de precariedad, de pues todas esas cuestiones, ¿no? Entonces sí que me parece como importante esa voluntad política, ¿no? Como, ¿por qué hago esto? Quiero deconstruir la masculinidad y tomar esta decisión en base a ello. Lo que quiero es ampliar el arco y porque si no pongo ya personajes queer, no, la oportunidad va a venir de otro lado, pues también es una decisión política, pero que sea sobre todo premeditado y sobre todo que también haya una diversidad en todo el equipo de producción, ¿no? Desde el principio hasta el final, delante, detrás de la cámara, y una cosa como, por ejemplo, el año pasado veíamos en el informe la mala iluminación de los personajes racializados. Bueno, pues si hubiera... Pues que, claro, maquillaje es la típica, pero quería ir como un paso más, ¿no? De, pues que al final las personas racializadas en pantalla no se les ve bien porque la iluminación está pensada para personas blancas. Y esto ocurre. Entonces, claro, si tú no tienes a personas racializadas... O sea, que la ponga a salir Iván, si le toca un nocturno, ya directamente no va a estar. Pues claro, es que es un temazo esto. Es un tema. Es que el último informe de CIMA me parece que decía... No era el informe, era el decálogo que habían hecho, que las mujeres en un altísimo porcentaje en el audiovisual estaban representadas en interiores y no en exteriores, que es un tema, porque dices, ¿qué acción puede ocurrir en un interior? Concretamente cocinas.
Bueno, ya no te digo ámbito doméstico, evidentemente, ámbito doméstico, pero es que te explota la cabeza si empiezas a pensar esto dimensionado, porque dices, claro, ¿qué puede ocurrir en el interior? Es más, si me voy más allá, ¿qué presupuesto tienen las directoras? Que mayoritariamente también eligen que sus protagonistas sean mujeres, por ejemplo. Entonces, ¿cómo crean? Con la mitad del presupuesto de media que los compañeros directores, con lo cual os aseguro que os vais a interiores. O sea, va a haber un porcentaje mucho más alto de interiores. Entonces, claro, y leí lo de la iluminación y digo, ya estamos otra vez con lo mismo. Y al final, sí que yo creo que hay un componente muy bestia de estudio de mercado detrás, ¿eh? ¿De dónde te coloco yo la confianza para colocarte tal cantidad presupuestaria para que tú te plantees hacer lo que quieres hacer con el alcance que eso puede tener o no? Y ojo, o sea, ahí ya entramos con unos valores muy diversos y muy altos. Entonces yo creo que eso implica reflexión. De todas formas, yo estáis diciendo cosas muy interesantes, pero me voy con la idea de que es algo que no es nuevo, pero ¿qué nos interesa más? ¿La no representación o una representación que no es exacta y real? Es que ahí estamos en esa... ¿Pero tú crees que avanzamos más o menos despacio, pero en la dirección correcta? Pues es que yo, Alberto, ahí no tengo una respuesta. Es verdad que tú lo has citado antes, o sea, creo que para mí durante mucho tiempo era colocar en el relato, por ejemplo, a la antiheroína en el foco del relato. Y eso lo hemos conseguido parcialmente. Ya no te digo cuando nos vamos a otros ámbitos. Es decir, si yo estoy retratando a un colectivo históricamente discriminado, no te digo cuándo le quiero perfilar con determinados grados negativos. Y sin embargo me he encontrado con referentes, y aquí sí que el referente es el referente y la estructura es la que es. ¿Cuántos personajes masculinos antihéroes habéis visto encumbrados al protagonismo y con una lectura positiva en el final de la historia? Es que ni siquiera son antihéroes, es que se ha pervertido incluso la palabra antihéroe. Cariño, el protagonista de Breaking Bad es el villano, simplemente es el protagonista. Es una cosa, y es verdad que en el caso de... ahí sí que es verdad que el hombre blanco heterosexual entre los 40 y los 60, vamos, está ganando la partida, y a mí me interesaría ver, de verdad es que me encantaría ver una serie protagonizada por una bollera del infierno, ¿sabes? Que solo quiere el mal. Bollera del infierno. Pero por otro lado, es que además entendemos el concepto, pero por otro lado, o por el maricón que te quita la ilusión, o sea, pero por otro lado entiendo también que alguien te diga, ojito con el asociar cualidades negativas a personajes que todavía el cine y la televisión no les han asociado todavía las positivas, que acabamos en los villanos Bond. Bueno, yo se lo he encontrado un perfil un poco que rondaba por ahí, que es Lisbeth Salander, que dices, me voy con ella, o sea, me voy con ella, se lo compro entero, pero claro, lleva un macuto detrás que tela marinera, o sea, que dices, no, desde la libertad tampoco viene muy lastimada. Y además Lisbeth Salander se estaba vengando, que dices, no era maldad por definición, de alguna manera tenía razón, no, yo quiero alguien que no tenga razón. O sea, yo quiero alguien que no tenga razón, o sea, eso me parecen personajes muchísimo más sanos. Quiero decir, la toxicidad de Che en el Just Like That era guay, porque dices, es que me encanta que sea insoportable, porque es lo único interesante de este personaje, que es una mujer no binaria, racializada, o sea, todo, lo tenía todo, pero lo que le hacía interesante era lo tóxica que era. Pero es verdad que por otro lado pienso que habrá gente que diga, ergo todas las mujeres así son tóxicas. Es que es muy peligroso. O sea, yo ahora estoy escribiendo y estoy intentando tratar un personaje parecido a esto, ¿no? Racializado, queer, de más de 70 años, y de repente me pongo a desarrollar el personaje y no irme al cliché, digo, esto lo estoy blanqueando, me está dando miedo darle las sombras, pero cuando le coloco sombras al personaje digo, alto, digo, le estás metiendo una mierda al personaje que aquí se te va a perjudicar porque tratas a esta persona de esta manera. O sea, la línea... Pero cuando haces un personaje a la que te heterosexual no piensas en eso.
¿Cómo? Que cuando escribes un personaje cis heterosexual no piensas en esos términos. Es como el personaje que mole, que esté bien, que me guste, que me interese. Claro, pero yo lo que intento escribir ahora es algo que no conozco. Es curioso, estoy como imaginando algo que me cuesta mucho, que no lo he encontrado en el mundo. O sea, un hombre de más de 75 años, racializado, inmigrante y gay, es que no lo encuentro en el mundo. Porque ahí tendríamos que cambiar un poco el paradigma. Yo creo que lo que nos interesa son los arquetipos. Los arquetipos están ajenos a lo social. El estereotipo te lo implica te lo da lo social. Y ahí es donde nos llevamos la lectura a otro lado. Pero por ejemplo, la lesbiana muerta es un tropo puramente narrativo. Quiero decir, las lesbianas mueren en la realidad también, pero no con esa intensidad que en la ficción. Mueren muchísimo. Mucho. Están muriendo todo el rato. Por encima de sus posibilidades. Que te da la sensación también como que obviamente nuestro debate es como profundo y que queremos hacer como personajes como muy complejos, pero también si queréis como, por ejemplo, para que un personaje racializado esté bien, con que tenga diálogo. Es que no os hacéis una idea de la cantidad de personajes. Con que tenga trabajo. Pero Es que cuando les dices, voy a la oficina y de repente dices, ella es negra, qué maravilla. Y es como, a ver, perdona. Es que, o sea, os impresionaría saber que al final, por ejemplo, para los personajes que cogemos en Oda tienen que tener al menos 3 escenas de diálogo. Pues hay un montón de personajes racializados que no entran. ¿Por qué? Porque están de mero acompañante y además como que hay dinámicas, por ejemplo, en personajes gays. El personaje blanco que habla, más mayor, y el joven racializado que no habla. Y estas cosas como que creo que muchas veces, obviamente también, como no podemos, creo que una sola producción no va a sostener el imaginario colectivo conjunto, ¿no? Que al final cuando se pluralizan y se crean narrativas diferentes y profundas, ahí es cuando ya es como, bueno, pues sí. Pues esto a lo mejor como puede ser un poco malo y no pasa nada y nadie va a tomarlo como la referencia grupal. Al mismo tiempo, hablamos, ¿no?, de que el personaje queer sea malo. Esto al final es el queer coding de los villanos de Disney. Entonces, al final sí que vivimos de una tradición en la que se ha puesto como malo, pero se ha puesto con la intención que es tú no lo hagas, ¿no? Porque mira lo que te pasa si eres así, si eres queer te pasa esto. En cambio, como los villanos de Disney, la mayoría tienen razón, es un poco mucho más perverso, porque al final tú miras a Úrsula y dices, me representa. Claro, no, sí, al final el ejercicio de resignificación que hacemos desde lo queer siempre está ahí, ¿no? Y te lees en lugares que no, y también otra idea es hacerlo queer deseable, ¿no? Como que no solamente, o sea, las vidas queer son deseables, y es como no hacerlas que, claro, pues creo que nuestras vidas... Pues si os parece, llegamos aquí, que tenemos una producción maravillosa que nos pone ronda de preguntas.